Muy buenas noches, magíster y compañeros. Yo voy a exponer acerca de los Incoterms 2020, distribución de riesgos y costos. Los Incoterms 2020 establecen una clara distribución de riesgos y costos entre el comprador y el vendedor de una transacción comercial internacional. Al definir claramente las responsabilidades de cada parte, los Incoterms ayudan a prevenir disputas y a facilitar el comercio internacional. En cuanto a la distribución de riesgos, el riesgo se transfiere del vendedor al comprador en un punto específico de la cadena de suministro. Este punto se conoce como lugar de entrega. Antes del lugar de entrega, el vendedor es responsable de los riesgos asociados con la mercancía. Después del lugar de entrega, el comprador es responsable de los riesgos asociados con la mercancía. Yendo a la distribución de costos, los Incoterms también definen qué costos asume cada parte. Estos costos pueden incluir transporte, seguro, embalaje, cargos de terminal, derechos e impuestos de importación. Los 11 Incoterms 2020 se clasifican en 4 grupos según el modo de transporte. El grupo 1, que son las reglas de entrega sin transporte principal designado, en el que se encuentra el ex-works, también conocido como entrega en fábrica. Esta nos dice que el vendedor entrega la mercancía al comprador en sus propias instalaciones y el comprador asume todos los costos y riesgos desde ese punto. En cuanto al grupo 2, que son las reglas para cualquier modo de transporte, podemos ver el FCA, que es el Free Carrier, que es el franco transportista, que nos dice que el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en el lugar acordado. El comprador asume los costos y riesgos desde ese punto. También se encuentra el CPT, que es el Carriage Paid To, que es el transporte pagado hasta. El vendedor paga el transporte de la mercancía hasta el lugar del destino acordado. El comprador asume los riesgos desde la mercancía se entrega al transportista, desde la mercancía que se entrega al transportista. En esta categoría también se encuentra el CIP, que es el Carriage and Insurance Paid To, que es el transporte y seguro pagado. Nos dice que el vendedor paga el transporte y el seguro de la mercancía hasta el lugar del destino acordado. El comprador asume los riesgos desde que la mercancía se entrega al transportista. También tenemos el CFR, que es el Cost and Freight, que es el costo y flete. El vendedor paga el transporte y el flete de la mercancía hasta el puerto de destino acordado, y el comprador asume los riesgos y los costos adicionales desde el momento en el que la mercancía se descarga en el puerto. Y por último tenemos el CIF, que es el Cost, Insurance and Freight, es el costo, seguro y flete. El vendedor paga el transporte, el flete y el seguro de las mercancías hasta el puerto del destino acordado, y el comprador asume los riesgos y los costos adicionales desde el momento en el que la mercancía se descarga en el puerto. El grupo 3 nos dice las reglas para transporte marítimo. En este grupo tenemos dos Incoterms, uno que es el FAS, que es el Free Alongside Ship, es el franco al costado del buque. El vendedor coloca la mercancía justo al costado del buque en el puerto del embarque acordado. El comprador asume los costos y riesgos desde ese punto. El FOB, que es el Free on Board, es el libre sobre bordo. El vendedor carga la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque acordado y el comprador asume los riesgos y los costos desde ese punto. Y por último, el grupo 4, que nos dice reglas para cualquier modo de transporte excepto el transporte marítimo. Dentro de este está el DAP, que es el Delivered at Place, entregado en el lugar, que nos dice que el vendedor entrega la mercancía descargada en el lugar del destino acordado y el comprador asume los riesgos y los costos adicionales desde que la mercancía se descarga en el lugar de entrega. El DPU, que es Delivered at Place Unloaded, que es entregado en el lugar descargado,
que nos dice que el vendedor entrega la mercancía descargada en el lugar del destino acordado y el comprador asume los riesgos y los costos adicionales desde que la mercancía se descarga en el lugar de entrega. Y por último, el DDP, que es Delivered Duty Paid, entregado con derechos pagados. El vendedor entrega la mercancía despachada de aduana en el lugar de destino acordado y el comprador asume todos los costos y riesgos. Es importante seleccionar el Incoterm correcto para cada transacción en función de los siguientes factores. El modo de transporte. Se utilizará transporte marítimo, aéreo, terrestre. El nivel de riesgo que desea asumir cada parte. El comprador quiere asumir más control sobre el transporte o el vendedor quiere minimizar sus responsabilidades. Los costos. ¿Quién quiere pagar los costos de transporte, seguro, otros gastos? Elegir el Incoterm correcto es fundamental para cada acuerdo, ya que las empresas pueden evitar malentendidos, reducir costos y mejorar la eficiencia de sus operaciones de comercio internacional. Se debe considerar cómo se transportarán las mercancías, cómo se distribuirán los riesgos según las preferencias y cuáles serán los costos asociados. Estos factores ayudarán a tomar una decisión informada y acertada. Muchas gracias.